Intentar grabar. Bueno, todo quiere decir que estoy grabando. Bien. Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 7. Nos quedaba la unidad 6, que es la parte de mecanizado y arranque de viruta, pero esa es presencial porque tengo un par de cosas que quería hacer ahí, tal vez una visita al laboratorio del ITEC. Pero bueno, por ahora vamos ya que pasó esto de la confusión de fechas, esta la podemos dar online sin problemas y de hecho los que no la puedan ver hoy la van a poder ver grabada. Hoy vamos a ver la parte de procesos por deformación. Se acuerdan que la materia tiene principalmente esperen que no puedo tiene principalmente cuatro procesos en realidad. Uno ya lo vimos, que es la parte de manufactura aditiva, y las otras dos es el arranque de viruta por mecanizado y la parte de deformación plástica. Y después hay una parte de tratamientos térmicos que es complementaria a los otros dos procesos. En este tipo de procesos ya nos vamos a meter de lleno en lo que es ya la fabricación de un producto. Nosotros habíamos visto que teníamos tres materiales principales: metal, plástico, polímeros y cerámicos, y todas sus combinaciones para hacer los materiales compuestos. Y en este caso una forma de procesarlos y llegar a un producto final es deformarlos hasta que adquieran la forma aditiva. Normalmente, si bien esto se aplica a algunos plásticos o algunos polímeros, sobre todo los termoplásticos precisamente, los que podemos llegar a deformarlos aplicando un poco de temperatura, esta parte de la materia está mucho más orientada al procesamiento de metales, ya que el proceso de formación plástica, de forja, de plegado, de curvado, punzonado, normalmente se aplica a este material. ¿Cuál es la idea de la deformación plástica? Es obtener una pieza aplicando fuerza. Se puede hacer dentro de un molde o sobre una forja libre, de acuerdo de cómo uno lo tenga planeado hacer el proceso, para llegar a la formación de producto sin la eliminación de material. Nosotros vamos a ver la clase que viene con el arranque de viruta. Nosotros partimos de un sólido, vamos extrayendo material como si iríamos esculpiendo la pieza para llegar a el producto. En la parte de manufactura aditiva veíamos que partíamos de la nada, de cero, y a partir de diferentes procesos, ya sea por resina o por fusión de un filamento o la solidificación del fundido de polvos, podíamos llegar a formar la pieza agregando material. En este caso no agregamos ni sacamos, simplemente lo deformamos, y lo deformamos, como su nombre lo dice, en la zona plástica de la curva de tensión de formación. Nosotros tenemos cuatro procesos principales. A partir de esto vamos a ir combinando y vamos a elaborar una infinidad de procesos, pero los cuatro principales es aplicando fuerzas, o sea, de compresión. O sea, puede ser golpe, puede ser una prensa, pueden ser diferentes métodos. Lo podemos llegar a doblar a nuestro material aplicando fuerzas en diferentes formas. Lo podemos estirar o extruir haciéndolo pasar a través de una boquilla o jalando de él, teniéndolo fijo por sus extremos y estirándolo. Y el proceso de corte, que también aplica, lo vamos a ver en la parte de arranque de viruta. Existe el proceso de corte a través de sierras, pero en este caso el corte se hace por fuerzas, entonces también entra dentro de lo que es el proceso de formación plástica. Nosotros nos acordamos nuestra queridísima curva tensión de formación, donde teníamos, como todos ya estudiamos y ya sabemos, nuestra parte de deformación elástica, nuestra parte de fluencia, y teníamos una pequeña zona en la que nosotros vamos a estar trabajando preferentemente para hacer nuestra deformación plástica. Fíjense que si bien toda esta parte también existe una deformación plástica, recuerden que acá ya nos aparecía el punto de estricción, y a partir de este momento la pieza ya se empezaba a aparecer una estricción en una zona localizada. Entonces la pieza ya deja de ser funcional. Si bien todavía existe la pieza, no se rompió, no llegó a nuestro punto de rotura, lo ideal es mantenerse antes de la estricción, es decir, que el material se deforme plásticamente, que quede deformado, pero sin que aparezcan grandes fallas en el material, excepto cuando trabajemos en corte, que ahí sí nos va a interesar pasar este punto y llegar al punto de rotura para poder establecer un corte. Pero en las otras actividades normalmente nosotros nos vamos a estar manteniendo en la zona de deformación plástica, en un punto y preferentemente antes de que llegue a la estricción. Si llegaríamos a la estricción o llegamos a alguna falla del material, un rescravejimiento, vamos a tener alternativas. Vamos a ver en la última clase un tratamiento térmico
que nos va a permitir recuperar ese material para poder seguirlo procesando o para hacer como proceso de terminación. Pero bueno, eso ya es parte de otra unidad. Por ahora nos vamos a concentrar en la primera parte de la curva de la zona de deformación plástica. Bien, si vamos al proceso en sí, vamos a tener dos grandes categorías principales de cuanto a deformación. Después vamos a ver si es de compresión, si es de corte, si es de tirado, si es de doblado. Pero lo que más nos va a interesar es la temperatura a la que vamos a trabajar. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos nuestros diagramas de fases, de este caso la aleación del acero, podría ser aluminio, podría ser cobre, son materiales susceptibles de ser trabajados por deformación plástica. ¿Y qué decimos cuando lo trabajamos en frío? Básicamente es a baja temperatura. ¿Cuál es la temperatura? Normalmente es la mitad de la temperatura de fusión o temperatura inferior a la recristalización. Acuérdense de esta temperatura en el acero, sobre todo en la parte de tratamientos térmicos, la vamos a usar mucho. Y esa temperatura, ¿se acuerdan? Nosotros en la primera clase habíamos visto que el acero o el hierro tenía la capacidad de transformar su estructura interna de cúbica centrada en el cuerpo a cúbica centrada en las caras en diferentes temperaturas. Partíamos de ferrita, que era cúbica centrada en el cuerpo, y pasábamos a cúbica centrada en las caras. Mientras nosotros estemos por debajo de esa temperatura, más o menos hasta unos 600 grados, vamos a hablar de que estamos trabajando el acero en frío. Si bien 600 grados es una temperatura bastante considerable, no es lo suficiente para provocar cambios internos en el metal, por lo que se dice que el metal se está trabajando en frío. ¿Qué podemos hacer cuando trabajamos en frío? ¿Qué ventajas nos da hacer este material? ¿O qué características tiene un proceso de deformación plástica en fría? Nos va a dar mejores superficies y tolerancias, es decir que podemos hacer, recuerdan como en manufactura aditiva, una pieza ya terminada, es decir, nosotros ya la sacamos directamente de nuestra prensa, de nuestra forja, de nuestro molde, ya va a salir prácticamente terminado, sin mucha necesidad de ajustar medidas, porque como estamos trabajando en frío, no tenemos el problema de la contracción por temperatura. Recuerdan que el hierro, cuando nosotros calentamos, aumenta su volumen y a medida que se enfría se contrae. Como no tenemos temperatura, no vamos a tener problema del cambio dimensional. Mejores propiedades mecánicas, resistencia y dureza. ¿Se acuerdan que cuando nosotros deformábamos plásticamente nuestra probeta o nuestro metal, si nosotros pasábamos a la zona de deformación plástica, nos iba a quedar deformado, pero ese metal iba a adquirir una nueva zona de deformación elástica donde yo tenía que aplicar más tensión para poder volver a salir de esa zona. Entonces eso se llama endurecimiento por acritud o endurecimiento por deformación. Entonces nos va a dar una pieza mucho más rígida, mucho más resistente, mucho más dura, por así decirlo. Vamos a tener una estructura que se va a convertir en fibra, una estructura fibrosa. ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos los cristales, iban solidificando, iban haciendo una serie de granos, en donde cada grano tenía su propia estructura cristalina? Cuando yo aplico presión, estos granos ya lo vamos a ver más adelante, pero para explicarlo, se van a ir deformando unos con otros y van a hacer una especie de grano más alargado en dirección opuesta a la fuerza que yo apliqué, y esto me va a dar una mayor rigidez. Esto es lo que pasa, o sea, de un material nuevo, un material recocido, cuando yo le aplico fuerza, sobre todo en frío, ese grano, en lugar de acomodarse, se va a deformar y me va a provocar piezas mucho más rígidas por el direccionamiento del grano. Ya lo vamos a ver bien en una pieza cómo funciona. Mejor reproducibilidad, por lo que decíamos antes, vamos a tener mejores respuestas en tolerancias mecánicas. Un menor costo, ya que no tenemos que calentar la pieza. Calentar la pieza implica energía, implica calor, implica gas, electricidad. No lo vamos a tener, va a ser más económico. Puede hacerse mucho más rápido. Es un proceso que nos permite trabajar en escala, en grandes lotes, en grandes cantidades. Pero el problema es que como cada vez que yo lo deformo se va endureciendo el metal, voy a necesitar prensas mucho más fuertes, porque el metal no fluye, va a tener una mayor resistencia a fluir dentro del molde, o cual sea el proceso que yo estoy usando, y también se nos va a ir endureciendo el metal. El mismo proceso también va produciendo que cada vez se pueda deformar menos hasta llegar a romperse. Por eso se necesita de recocidos o de tratamientos térmicos intermedios
para poder seguir deformando. O sea, yo no puedo deformar indefinidamente una pieza porque en algún momento se va, o me voy a quedar sin máquina, me voy a quedar sin fuerza para poder deformarlo, o se me va a empezar a resquebrajar, a partir la pieza. Cuando no podemos procesar en frío, vamos a procesar lo que se dice en caliente. Nosotros habíamos visto nuestra temperatura de recristalización, el frío estábamos aquí abajo, por debajo de los 600 grados, y en caliente ahora sí estamos por encima, pero sin llegar. Recuerden que esta era la curva de fusión, o sea, por arriba de estas temperaturas el acero ya es líquido. Nosotros vamos a estar trabajando en una zona intermedia entre medio y 0,7 la temperatura, entre la mitad y 3/4 de la temperatura de fusión. Es decir, acá el material ya cambió internamente su estructura y además las moléculas ya están más sueltas, entonces uno es más fácil empezar a deformarlo. Entonces, ¿eso qué me da como resultado? Las prensas son más chicas, necesitan menos fuerza, ya que el acero se empieza a convertir en un material cuasi viscoso, entonces es mucho más fácil deformarlo y hacerlo fluir. No hay endurecimiento, o sea, el grano yo lo puedo deformar y cuando vuelvo a enfriar esa pieza, el grano sigue estando en su forma porque no hubo deformación de grano. Puedo extender la deformación bastante sin romper el material. El grano es más fino, es más puro, más homogéneo. El material se ablanda por la temperatura. No quedan tensiones residuales. El material queda, digamos, casi como vuelto a cero. Yo después de deformación en caliente podría deformarlo en frío porque seguiría trabajando con un material con un grano uniforme y homogéneo que me permita seguir trabajándolo. Y la estructura, bueno, más uniforme es lo que acabo de decir. Las desventajas es que cuando estamos en caliente el material tiende a oxidarse mucho, reacciona mucho con el oxígeno, entonces vamos a ver, hay un par de videos donde vemos cómo se oxida la capa externa del material, se oxida muy rápido, hay que por ahí hay que mecanizar y limpiar o desbastar para poder tener una terminación suave. Tenemos menos tolerancia, por lo que les comentaba antes, que es la contracción térmica. La superficie no queda bien terminada, más allá de la oxidación la superficie queda rugosa y hay que, si queremos una buena terminación, hay que mecanizar o realizar alguna otra terminación. El problema de la máquina de trabajo en caliente, si bien es más pequeña, porque tiene que usar menos fuerza, menos energía, tiene un mantenimiento considerable. Recuerden que estamos trabajando a temperaturas cercanas a los 1000 grados, las herramientas de trabajo tendrían que ser ya cerámicas o de algún metal duro, lo cual es más costoso, es más difícil producirlas. Entonces tenemos un costo bastante elevado en herramental, no en máquina, pero sí en herramental, ya que está en contacto con un material en caliente. La energía, obviamente, tenemos que calentar nuestro material y de acuerdo a la velocidad de deformación nos va a cambiar. Como es un líquido, el metal es un líquido no newtoniano, no sé si conocen los líquidos no newtonianos, el más famoso es agua y maicena. El líquido no newtoniano es un líquido que se vuelve prácticamente sólido bajo la acción de fuerzas. O sea, si yo a un metal caliente lo deformo rápidamente, se va a comportar como un sólido no viscoso y me va como a trabar la máquina. Yo tengo que, velocidades de deformación tienen que ser lentas para que no me haga la propiedad de volverse más fuerte o más sólido por la velocidad de deformación. Entonces, perdón, no me va a permitir hacer grandes velocidades de deformación. Bien, es muy importante en los procesos de deformación plástica, hice cualquier cosa, tenemos fricción entre la herramienta y la pieza trabajando, entonces la solución es poder lograr lubricar correctamente esa interfaz para que la herramienta no me arrastre, no me desgaste, no me rompa la superficie de la pieza que estoy fabricando. Cuando estamos trabajando en frío, tranquilamente podemos trabajar con aceites, grasas, ya sean minerales o naturales, y emulsiones. Una emulsión no es más que aceite diluido en agua. Ustedes saben que si mezclan aceite y agua, estos van a tender a separarse. Un aceite emulsionante, un lubricante diseñado para crear una emulsión, tiene compuestos químicos en los cuales al mezclarlo con agua, se queda en forma de una emulsión, en forma de gotitas suspendidas en nuestro líquido, y de esa manera
yo tengo lo mejor de los dos mundos. Tengo el lubricante, que es el aceite, que permite que haya poco coeficiente de fricción, y el agua dando vueltas, que es lo que me va a permitir retirar calor. Saben que el agua tiene uno de los coeficientes de calor específico muy alto, lo cual es uno de los mejores fluidos para a la hora de refrigerar. Puede llevarse el calor generado por el proceso de manera muy rápida. La contra del agua es que me oxida, sobre todo si estoy trabajando con un metal como el acero, me lo va a oxidar. Entonces ahí es donde interviene el aceite para evitar esa oxidación y ofrece su poder lubricante. Es una buena solución a la hora de lubricar una pieza. Ya en caliente la cosa se pone más compleja, son aceites industriales, aceites especiales para el trabajo en calor. Si nos vamos muy alto ya vamos a estar trabajando con carbono, con grafito en su estado grafito de manera diluida o en polvo. Y también se usa vidrio fundido, o sea, se da una idea a la temperatura a la que estamos trabajando, en donde el lubricante es vidrio en su estado fundido. Bien. Los procesos de deformación, teníamos los dos grandes grupos según su temperatura, en frío y en caliente, el límite es la temperatura de recristalización. Y ahora vamos a tener procesos de deformación que pueden ser volumétricas o de láminas. Cuando hablamos de una deformación volumétrica, otra vez volvemos a la parte intuitiva de la materia, que estamos deformando el volumen completo de la pieza original o el material de partida que nosotros vamos a usar a la hora de generar nuestra pieza. Básicamente tenemos 4 procesos básicos, ahora los vamos a explicar mejor. Tenemos el laminado, en donde nos entra un bloque, normalmente puede ser un bloque de dimensiones relativamente iguales en todos sus ejes, o sea, un bloque de un buen espesor. Si bien normalmente son más largos que anchos y altos, podemos a partir de un cuadrado o un rectángulo bastante importante, un bloque de un tamaño, de una altura superior a las varias pulgadas o 10 o 20 centímetros de alto. O sea, ya estamos hablando de un volumen de material en donde lo hacemos pasar por una serie de rodillos, un par, normalmente son muchos más, en donde aplicando fuerzas en sentido vertical vamos a estar generando una laminación, que es básicamente convertir nuestro bloque en una lámina. Después vamos a tener lo que se llama el tren de laminación, donde tengo una serie de rodillos donde voy a generar de mi bloque cúbico, de una forma más cúbica, a una lámina mucho más delgada, mucho más larga. Tenemos la forja, el proceso de forja, en donde poniéndolo dentro de un molde y aplicando fuerzas le voy a estampar una forma determinada. El proceso de extrusión, que ya lo vimos, igual que en los plásticos, en donde tengo metal en una cuenca, en un molde, y a través de una fuerza lo hago fluir a través de una boquilla. Se imaginarán que este es un proceso normalmente en caliente, es muy difícil, muy pocos metales toleran hacer semejante deformación, o las fuerzas implicadas serían muy grandes si yo quisiera hacer fluir un acero en frío a través de una boquilla. Y después tenemos el trabajo de trefilado, que es en principio muy similar a lo que es la extrusión, pero acá en este lugar la fuerza está empujando, la diferencia principal, y se está obligando a fluir a través de una boquilla, y en este caso la fuerza se aplica tirando. Normalmente este se va a hacer un proceso en caliente y este en frío. ¿Por qué en frío? Ya les voy adelantando un poquito, lo vamos a ver un poco más en detalle adelante. Recuerdan que en caliente podía deformar mucho, con poca fuerza, pero tenía una baja terminación, una baja tolerancia. ¿Dónde tengo esto? Por ejemplo, una barra de hierro para la construcción. Yo tengo un redondo del 10, que si yo mido el diámetro en toda la barra, voy a tener una tolerancia bastante grande en cuanto a la dimensión. Ahora, si yo compro un redondo del 10 trafilado, eso ya me asegura, como está conformado en frío, la precisión dimensional va a ser mucho mejor, y yo ya voy a poder partir de un metal que, además de tener una dimensión más correcta, también ya está más duro, porque este proceso de deformación en frío, recuerden que organiza la dirección de alinea la dirección de los granos internamente, entonces me va a poner una barra un poco más dura, tiene mejor terminación superficial, es un poco más rígido, y también tenemos mejores dimensiones. Bien, un segundito, acá. Bien,
teníamos los procesos de deformación volumétrica y también podemos deformar láminas o chapas. O sea, nuestro material de partida es un material cuyo espesor es mucho menor a su ancho y a su largo. Eso es la definición de lámina o chapa para el proceso. Y tenemos básicamente también tres procesos de formación plástica a la hora de generar una pieza. Tenemos el doblado, el plegado o curvado, que aplicando una fuerza con un punzón o una forma específica contra un troquel o una contraforma, puedo lograr ángulos normalmente, o también alguna otra forma que yo le quiera dar a mi material, generando ángulos rectos o no, para generar un pliegue en esta lámina. El embutido consiste también en un molde y una contraforma, donde yo voy a ir estirando la chapa dentro de un molde y voy a generar figuras tipo cuenco, un vaso, una olla, una bacha de cocina, diferentes formas que me voy a ir formando. Recuérdense, fíjense que en este caso ya es necesario tener un punzón de apoyo que me va planchando la chapa, porque esto, cuando yo para este material de partida tendría la chapa en esta posición. Es una especie, ¿se acuerdan el conformado por vacío? El termoformado por vacío, en donde ahora yo, en lugar de generar vacío para que este material fluya hacia abajo, lo estoy empujando con un punzón. ¿Qué pasa? El material en este caso va fluyendo hacia adentro, se va a ir arrastrando, entonces es necesario punzones de apoyo que me permitan ir planchando el material a medida que ingresa. Fíjense que en este caso la deformación es mucho más agresiva, ya que estoy estirando mucho el material, y si no cuento con el material con las propiedades adecuadas, puedo llegar a romperlo. Ya lo vamos a ver también un poco más adelante. Y otro proceso de deformación de chapas es el proceso de corte, en donde si bien no estoy trabajando con una sierra, lo estoy haciendo por deformación plástica. Ahí sí yo tengo una forma fija y un punzón móvil que va haciendo un efecto de tijera, ¿sí? En donde yo voy a deformar plásticamente esta zona hasta que me paso del punto de estricción, genero una deformación mucho más pronunciada y genero el corte en la zona donde estoy aplicando. Normalmente vamos a ver que el corte no es de lo más prolijo, pero la ventaja es que es un proceso extremadamente rápido y sin desperdicio de material, ya que en el corte siempre tengo la pérdida del ancho de la hoja. Bien, y nos metemos de lleno, entonces ya vimos, repasemos un poquito todos los procesos. En frío o en caliente, y de deformación volumétrica o de deformación de chapas. En deformación volumétrica teníamos la forja, el extruido y el trafilado y el laminado. Y en la deformación de láminas o chapas tenemos el plegado, el embutido y el corte. Son 5 procesos que ahora los vamos a ver un poquito más en detalle. La forja, como su nombre lo indica, es forjar una pieza, que simplemente significa aplicar fuerza, que puede ser de manera intermitente, o sea, golpes, un martillo, un martinete o un balancín, como se suele conocer en la industria, o una prensa hidráulica que aplica una fuerza de manera muy fuerte, pero mucho más controlada, mucho más suave el movimiento, no deja de ser. Y la forja, si bien existen los dos procesos, normalmente se asocia forja al trabajo en caliente. Ya vamos a ver que por ahí en frío tiene otros nombres un poco más, más específicos para cada habitación, para cada aplicación. Perdón. Esto es lo que le decía sobre el trabajo del grano. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos nuestros granos todos parejitos, no homogéneos, cuando salían de un material nuevo, y a medida que yo los deformo me iban a generar el cruce. Entonces acá los granos están tomando una forma más alargada y me están generando unas líneas de fuerza mucho más conectadas, es decir, no estoy cortando la fibra del material. Imagínense una fibra de madera o una especie de tejido. Si yo simplemente punzonaría o mecanizaría estas partes, yo las fibras las estoy cortando, entonces estoy generando zonas de tensión en donde se puede llegar a romper la pieza acá. En cambio, en este lado, al igual, ¿se acuerdan también? Otra forma de verla es sobre la impresión 3D. ¿Se acuerdan que generaba fibras continuas? Bueno, en este caso estoy generando esas fibras
a través de la deformación de grano. Entonces una pieza forjada va a ser mucho más resistente, sobre todo en secciones menores, que una pieza mecanizada. De ahí la ventaja de por qué utilizamos el proceso de forja. Además de que es mucho más rápido que mecanizar una pieza. Tipos de forja. La forja libre básicamente es, no sé si ustedes habrán llegado a ver, hace unos años era muy popular, había un programa que era Desafío sobre Fuego, donde se fabricaban cuchillos, y básicamente ese era el proceso de forja libre, era tomar el metal, calentarlo hasta una temperatura donde pueda ser más fácil fluir, y golpearlo con diferentes herramientas, con martillos, con alguna ayuda de algún punzón, de un troquel o algo, ir dándole la forma deseada, pero de manera bastante artesanal, ¿no es cierto? Dependía mucho de la destreza del operario o de la máquina, el operario que esté usando una máquina que genere una forja libre, poder ir llevando ese material hacia donde uno quiere y poder generar alguna forma en especial. Es muy simple de realizar, es simplemente calentar el metal y golpearlo. Es relativamente sencilla, pero bueno, tiene la desventaja que si uno no sabe lo que está haciendo, no va a llegar normalmente a la pieza que quiera llegar. ¿Dónde usamos esto? En muy bajas escalas o en piezas muy especiales, donde tenemos que fabricar una o dos y no se justifica fabricarnos un molde o una matriz para generar piezas en gran escala. O sea, para series muy pequeñas, baja escala en la utilización de la forja libre. Forja con estampa. Ahora sí, ya pasamos a procesos de mediana o alta escala. Nosotros vamos a tener un molde, así como el extruido, el moldeo por inyección, donde teníamos un molde y a través de una inyectora metíamos material. En este caso ya meteríamos nuestro bloquecito de material, que puede ser un cuadrado o un círculo o con alguna preforma, se llama, cuando ya viene de un proceso anterior. Y lo que vamos a hacer es darle fuerza dentro de ese molde y este material va a fluir y va a ocupar todo el volumen de nuestro molde para que me quede la pieza terminada. Entonces ahí ya estamos generando piezas con una mejor precisión dimensional y una repetitividad mucho más alta. Entonces este proceso ya sí lo usamos en trabajos a gran escala. Las hachas modernas parten de un cilindro de acero de alta calidad. Un brazo mecánico los introduce en un horno de inducción. El intenso calor lleva el acero al rojo vivo, haciéndolo maleable. Una prensa de gran potencia da forma al acero en una serie de moldes para definir el perfil del hacha. Un cabezal de corte elimina los rebordes. El hacha pasa a un martillo hidráulico que la endereza y la nivela. Después se deja... Y además fíjense cómo queda la superficie. Eso es lo que hablábamos antes del problema de trabajarlo en caliente. Que es muy común que se me empiece a oxidar la superficie de la pieza trabajando. Vieron que en este caso un segundo paso sería cuando yo estampo una pieza, estábamos acá, todo el material, si yo pongo material de sobra, el material sobrante va a fluir entre la unión, ese punto de unión de mi molde, y después yo lo voy a tener que extraer a través de un proceso del rebabado o de punzonado. Ahora, si yo tengo una pieza relativamente pequeña y un material que suele fluir sin ningún problema, yo podría calcular perfectamente la cantidad de material que necesito o lo más exacto posible, y a través de un molde ya más con un sello mucho más importante, más cerrado, ya puedo generar una forja sin rebaba donde me va a terminar una pieza terminada. Esto, por ejemplo, hay unos capuchones de crucetas, por ejemplo, que es una especie de tapita de gaseosa pero hecha de metal, donde ya es mucho más fácil controlar partiendo de un redondo, que ya tengo la forma exterior muy similar, solo tengo que estampar la cavidad interior. La puedo hacer en este tipo de moldes y la pieza ya me sale terminada. Ese es lo que decíamos otra vez, el proceso de forma neta, una pieza ya que me sale terminada. Forja por recalcado también es una variante de la forja sin rebaba, pero en este caso nosotros la pieza la vamos a sujetar en un molde
y solo vamos a deformar una parte de la pieza. No partimos de un volumen o normalmente una forma ya bastante definida y vamos a hacer el estampado. Por ejemplo, la cabeza de un tornillo, la cabeza de una válvula, la cabeza de un bulón, donde la parte del vástago sigue estando sin deformaciones. No necesito deformar, pero sí necesito en uno de los extremos una deformación mucho más importante. Por ejemplo, acá puede ser también de forma libre, lo que es el caso de un clavo, donde no me interesa una gran precisión de esa cabeza. Yo calculo el material y que quede unas décimas más, unas décimas menos. Como es un clavo, no necesito grandes tolerancias. Sin embargo, a la hora de fabricar la cabeza de una tuerca, de un bulón o la cabeza de un tornillo, ahí sí ya uso una contraforma con la respectiva forma, en donde ya puedo sacar la pieza terminada a la medida que yo necesito. Tenemos acá. Casquete, esto es un tubo de gas, de vehículo. Fíjense, todo el cuerpo del material sigue intacto, como venía de un tren de rolado, digamos. Esto es un tubo que se fabricó a partir de una chapa, ya vamos a ver el proceso de rolado. Se calentó el extremo y a través de un proceso de forja se unió, se dobló ese casquete y se soldó en la punta para generar un cilindro de gas. Todo a partir de una única pieza. Como esto es un tanque a presión, es importante tener la menor cantidad de soldaduras posible, ya que cada soldadura es un punto posible de falla. Varios procesos de forja en frío. Primero partimos de un alambre. El alambre ya vamos a ver más adelante que viene de un proceso de tres filados. O sea, nosotros teníamos un macizo, un volumen, una barra, a través de una deformación volumétrica le hice un extruido o un trefilado y generé el alambre. Ese alambre lo estoy haciendo pasar por esta máquina que tengo dos procesos también. Tengo la estampa, la cabeza del clavo, que es un recalcado, y a través de dos punzones de corte le estoy haciendo un proceso de corte. O sea, dos procesos a alta velocidad para generar un clavo. Ahí ya estamos viendo combinaciones de procesos para ir generando diferentes piezas. Fíjense que es un proceso en frío y es lo que les comentaba antes. Es un proceso que se puede realizar a mucha más velocidad. Y de acá el clavo ya cae y ya está listo para usar. No hay que esperar que se enfríe, no hay que hacer ningún tratamiento. Permitiéndome con las tolerancias del caso, ¿no? El clavo no requiere grandes tolerancias. Ya estamos trabajando en caliente, fíjense las velocidades. Porque estoy trabajando en frío. Fíjense cuando sale al... que hace las veces de desmoldante, lubricante para el proceso y también que no y refrigerante para mantener la vida útil de la herramienta. Fíjense, es un proceso mucho más sucio, ya tengo óxido y impurezas del material ya fuera de la prensa. Son las diferencias básicas de un proceso en frío y en caliente. Bien, proceso de deformación número 2, hasta ahí vimos forja. ¿Alguna pregunta? Si alguno quiere colaborar con algo, consultar algo, siguen ahí. Si no estoy hablando solo. Por mi parte todo bien, se entendió todo. Bien, perfecto. Cualquier cosa me van avisando y me van interrumpiendo, no hay problema. Bien, ¿dónde estoy? Acá. Bien, entramos ahora a lo que es el proceso de laminación. También deformación volumétrica. Parto de un rectángulo o de un prisma de metal y lo voy a hacer pasar por una serie de rodillos a medida que lo afino. Consideraciones importantes a la hora de laminar. O sea, los primeros pasos normalmente son cilindros más grandes porque yo tengo que aplicar
una gran fuerza. Se me fue el lápiz, perdón, a ver. Ahí estamos. Ahí está. Había perdido la función del lápiz. Yo tengo que aplicar una gran fuerza para poder deformar en gran medida los primeros pasos. Y a medida que voy afinando, yo voy perdiendo la posibilidad de usar un rodillo más grande. ¿Por qué? Porque en este rodillo grande, para yo generar una presión, yo voy a tener mucha superficie. Entonces, si yo quiero aplicar una gran fuerza, tengo que aplicar una gran presión porque se me va a diluir toda esa fuerza porque la superficie de contacto es muy grande. Entonces, si yo quiero aplicar con un rodillo más pequeño, la fuerza para generar la misma deformación va a ser mucho menor. ¿Qué pasa? Si yo tengo que deformar una chapa muy ancha, no puedo tener la fuerza en este rodillo, se me va a romper el rodillo. Entonces, ¿cómo logro ir transmitiendo la fuerza? Tengo un rodillo grande que es el que aplica la fuerza, pero la fuerza la transmito a través de un rodillo de apoyo mucho más pequeño, o en este caso a través de dos que apliquen mucha fuerza sobre un punto menor de contacto. ¿Qué logro acá? Logro deformar la misma cantidad de material aplicando menores fuerzas, ya que la fuerza aplicada en el punto va a ser la misma. Perdón. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, cuando intentan apretar una goma espuma. Si la apretan con la mano completa, van a poder meterse en la goma espuma a una cierta cantidad. Ahora, si lo hacen a través de un dedo, que es una superficie de contacto mucho menor, les va a ser mucho más fácil hundir el dedo en esa goma espuma. Y después tenemos, y eso es toda una cuestión de cómo transmitimos la fuerza al material y podemos achicar también nuestra máquina. Y el segundo problema que tenemos a la hora de laminar es que tengo que ir sincronizando las velocidades, sobre todo en un tren de laminación. ¿Por qué? Porque todo este material que tiene un largo 1, cuando yo lo afino al 50%, por ejemplo, el largo 2 va a ser exactamente el doble. Por lo tanto, las velocidades van a ir acelerando a medida que vaya avanzando en mi tren de laminación. Simplemente porque si yo restrinjo el alto y el ancho, el material va a fluir hacia adelante y va a ser necesario girar cada vez más rápido para poder ir generando esta laminación, que ya sea una chapa o un tubo o un alambre o algún tipo de perfil. También es muy importante la sincronización de los trenes de laminación. Acá vemos de nuevo las diferencias entre trabajar en frío y trabajar en caliente. ¿Se acuerdan? Nosotros teníamos nuestros granitos. Cuando lo pasamos por un rodillo en frío o lo deformamos de manera frío, esos granos ya se van a empezar a alargar y va a generar una estructura mucho más entrecosida. Entonces acá yo tengo un material mucho más duro de lo que lo tengo inicialmente. Ahora en caliente yo puedo generar mucha más deformación con la misma cantidad de fuerza. Sin embargo, la estructura va a seguir siendo prácticamente la misma que yo tenía del otro lado de los radillos. ¿Por qué? Porque al estar en caliente, esos granos, en lugar de deformarse, se van acomodando unos con los otros y sigo teniendo un material homogéneo y con un grano mucho más fino. Bien, otras formas de laminación, además de generar planos tipo chapas o perfiles, también podría generar a través de un rodillo que puedo obtener de una fundición o de una forja. Puedo tener rodillos de laminación en diferentes formas para generar de un anillo de un volumen más cuadrado, un anillo mucho más agrandar, un anillo por así decirlo. Otra forma de laminación, trayendo una pieza que vendría de un proceso de forja de recalcado. Fíjense que acá tenemos un extremo ya deformado. Lo puedo hacer trazar a través de dos barras. En el caso ahora vamos a ver la máquina de la laminación de roscas, que son dos rodillos en lugar de ser barras. Y haciendo como una especie de gnocchi, estoy fabricando una rosca laminada. ¿Se acuerda? Vamos a ver más adelante que también esa rosca, si necesitamos que sea mucho más precisa o mucho más especial, la puedo hacer por mecanizado. Pero para los grandes volúmenes o la bulonería comercial, basta con un proceso de laminado en frío, el cual me permite trabajar. Otra vez vuelve el tema de las escalas de trabajo. O sea, el proceso de forja o los procesos de formación normalmente son procesos que me permiten trabajar grandes volúmenes de piezas en poco tiempo.
pero normalmente se podría hacer tranquilamente con un alimentador y generando, fíjense que la calidad de la rosca es muy buena y ya tenemos un bulón terminado. Por las dudas, para el que no sepa, diferencia entre bulón y tornillo, ¿la conocen? Un bulón, otra vez perdí el lápiz, que lo parió. Bueno, el bulón, fíjense que tiene rosca y va con tuerca, normalmente no tiene punta. El tornillo también es roscado, pero es autoperforante o autopenetrante. Puede entrar ya en una chapa o en una madera o en un plástico o en un metal bastante difícil, algo que sea muy, muy dúctil. Entra. No es necesaria una tuerca del otro lado o una contratuerca. Sí, perdón, me hablaron. ¿El laminado y el calandrado es lo mismo? El calandrado es muy similar el proceso. El tema del calandrado es que ya se usa en plásticos, en polímeros, lo habíamos visto, ya partís de una extrusión. O sea, es como el paso siguiente a una extrusión. Pero es muy similar también, es un paso a través de rodillos. No se usa normalmente en metales porque vos para el metal no partís de un fluido, sino que ya partís de una chapa. Por eso entras directamente al tren de laminación. Cambio en el polímero, el calandrado, tenés un proceso de inyectado, pero en lugar de ser un inyectado de imperfil, ya inyectás sobre una boquilla tipo más plana, no es un perfil de tipo tubo, sino que es un perfil ya que se saca una forma inicial de la lámina y el calandrado lo va a ir pasando a través de los distintos rodillos. Pero la parte final sí se podría llegar a interpretar como un proceso muy similar. Es el paso de una lámina a través de diferentes rodillos que se van acercando entre sí y van afinando el espesor paso a paso. Acá tenemos otro ejemplo de laminado, que van a ver que no simplemente se aplica a chapas, también... Fíjense, acá tenemos en el piso, están los perfiles ya con una forma rectangular. Partimos de un redondo y lo podemos dejar cuadrado siempre paso a paso. Cuando deformamos, normalmente, si tenemos que hacer una gran deformación, lo normal es trabajar en varios pasos. Es muy difícil, salvo que trabajemos en caliente y con herramental muy especial, o piezas relativamente pequeñas, poder llegar a generar una pieza terminada en un solo golpe o en un solo paso a través de un laminado. Bien, entonces hasta ahora vimos forja y laminación. Tercer proceso de deformación plástica, tenemos la extrusión, que básicamente es lo que vimos con la parte de polímeros. Tenemos un material, esto está muy aplicado a metales, dentro de una cavidad, a través de un punzón o de un tornillo, yo voy a ejercer una presión y lo voy a hacer fluir. Ay, Dios. Perdón, se me va el lápiz y no puedo... Quiero explicar sobre la... No sé por qué el video me borra el lápiz. Yo tengo mi material dentro de la cavidad y la hago fluir a través de una boquilla, que puede ser una forma muy simple como un cilindro o un cuadrado, hasta piezas más complejas como es el caso de la perfilería de aluminio. Puede ser simple, en el cual yo empujo. Puede ser inversa, en el cual fíjense que el punzón está acá. O sea, en este caso, vamos a limpiar. En este caso la fuerza es simple, empujo y sale para adelante. En este caso la fuerza se aplica sobre este punzón. Fíjense que esto es otra pieza. Me va a generar que el material haga este movimiento. Estas fuerzas son así. El material hace este movimiento y fluye a través de una boquilla hacia arriba, o mixta, en donde aplico un poco de cada fuerza. O sea, empujo de un lado y también tracciono para lograr la pieza deseada. Son diferentes formas de trabajo, pero básicamente el proceso es siempre lo mismo: empujar un volumen de material a través de una boquilla. Y por último tenemos el proceso de trefilado. Recuerden, la extrusión siempre va a ser en caliente, o normalmente es en caliente. Es mucho más simple hacerlo en caliente.
Y cuando estamos hablando de trefilado, ahí sí ya hablamos de frío. Y acá no hay una fuerza que empuje, sino que la fuerza la estoy aplicando. Bueno, perdón, se me va el lápiz, yo no sé por qué. Nosotros tenemos la fuerza en esta zona y estamos tirando. Y esta boquilla ya es mucho más calibrada y estoy endureciendo el material y lo estoy llevando a una dimensión mucho más precisa que la que puede llegar a salir del proceso de extrusión. El estirado y el trefilado no solo aplica a alambres y a perfiles, sino que también puede aplicar a tubos. Si yo compro un tubo de 6 metros de un determinado espesor, yo podría, a través de un proceso de trasfilado, llevarlo a un tubo de un menor diámetro, afinando el espesor, podría llegar a lograr un tubo mucho más largo. Por ejemplo, si yo puedo traer en contenedores desde otro país, podría traer tubos de un máximo de 12 metros, y yo a través de un proceso de trefilado podría extender ese largo y tener tubos de una sola pieza mucho más largos. Normalmente se puede hacer libre, el trafilado libre, tirando simplemente. Y en casos de paredes muy delgadas, como cobre o aluminio, yo lo puedo hacer a través de lo que se llama es un mandril o bala, se conoce como bala, donde lo puedo tener fijo o móvil. Fíjense que es un conito. Y esto, a medida que el material va fluyendo, el cono me ayuda a hacer un soporte por dentro del caño. Esto es importante cuando yo trabajo en materiales muy finos, para que no se me deforme la pared del tubo. También el proceso de usar una contraforma interna en un tubo es también para el proceso de curvado de caños, ya que no sé si prueban doblar una manguera o algún tubo de pared muy fina, al hacer el doblado se puede llegar a estrangular en algunas zonas. Entonces es normal que para procesos de mucha precisión o de ángulos muy agresivos, trabajar con una contraforma interna en el tubo para evitar deformaciones. El proceso de extrusión, bueno, volvemos a lo que habíamos visto en plástico. En este caso, si estamos trabajando con un perfil de aluminio, sería a través de nuestra extrusora con un material semifluido, se pasa a través de un enfriador y luego a través de las boquillas ya sale el material arrastrado. Proceso de trefilado de alambres. Para generar grandes bobinas, fíjense que normalmente son muchos pasos para llegar a un alambre. O sea, cada bobina lo va enrollando, lo haces pasar por tensores, lo haces pasar por un dado. Los dados son las matrices de trasfilado, donde le vamos a ir achicando de a poquito ese diámetro hasta llegar a una bobina final de alambre. Acá hay una imagen, por ejemplo, fíjense la cantidad de pasos, o sea, pasa una vuelta, pasa por un dado, una vuelta, una matriz, una vuelta, una matriz, una vuelta, una matriz, para generar alambres muy finos. Imagínense el grado de sincronización de cada uno de estos rodillos para que al final todo salga a la velocidad correspondiente y poder tener un alambre de calidad. Pero fíjense que puede incluir entre 2 o 3 hasta muchos rodillos para generar la pieza. Bien, hasta acá entonces deformación por extruido y trasfilado. Otro proceso más, además de la deformación, ya pasamos a la deformación de láminas o de chapas, que es el doblado o plegado de una lámina. ¿Cómo hacemos un doblado? El doblado lo hacemos básicamente, tenemos una herramienta que se puede llamar punzón, tiene diferentes formas de acuerdo al plegado que yo quiera lograr, y normalmente estoy apoyado sobre una matriz o un troquel o una contraforma que me permita hacer el ángulo. Aplico una fuerza, normalmente ya no estamos trabajando en golpes, sino que son fuerzas de manera mucho más lineal, mucho más controlada, una prensa hidráulica que me permite un descenso suave y mucho más controlado, ya vamos a ver por qué. Y entonces voy a generar ángulos, normalmente pliegues con un ángulo ya determinado. Si yo quiero lograr un ángulo un poco más amplio, voy a tener que recurrir a otro herramental. Y otra forma de doblar también el utilizado. Esto es una plegadora y este ya es el concepto de panelado, en donde yo tengo sujeta mi pieza a través de un punzón de una placa de presión, y el punzón va a pasar de largo. Se me tildó. ¿Están ahí? Se me tildó la máquina. Sí. Bueno, pensé que se me había tildado.
Tengo un punzón de troquelado donde de panelado, Dios mío, en donde yo bajando el punzón voy a generar también un ángulo con determinada forma que me va a dar el troquel de la parte inferior. Bien, además de los clásicos ángulos rectos, también hay diferentes formas de generar forma. Por ejemplo, un bridado recto para rigidizar. Por ejemplo, yo tengo una caja de chapa o el borde de un tubo, yo le podría hacer un pequeño pliegue para hacer mucho más rígido esa punta. Un bridado estirado ya con algún tipo de forma. Esto se llama doblez, lo que significa también rigidizar la punta, o sea, es un proceso de doblado y después de presionado para poder generar un borde, que no quede el borde cortante y de paso me queda un borde un poco más rígido. Por ejemplo, una lata de conservas tiene este proceso. También en la unión de la lata de conservas se llama un engargolado, que es básicamente generar dos pequeños pliegues y después prensar todo junto para hacer una unión fija sin necesidad de soldar o de utilizar algún elemento de fijación adicional. Y después un rebordeado, que es como el plegado, pero ya con una contraforma que me lo deja más en una terminación mucho más suave. Cuando nosotros hagamos un proceso de doblado, nosotros no estamos en la parte de ingeniería, así que por suerte esto solo lo vamos a tener como curiosidad. Nosotros contamos con un largo inicial, un ángulo de doblado, el ángulo complementario, tenemos un espesor de nuestra chapa o de nuestra lámina a plegar, y eso nos va a determinar que L nunca, o por lo menos es muy poco probable que sea igual a A más B. Si bien es la misma chapa doblada, lo que nos va a estar generando que cada plegado que nosotros hagamos sobre una placa, y mientras más espesor tenga esa chapa, más nos va a cambiar la fórmula, es que tenemos que tener la consideración de qué largo partir para poder llegar a las dimensiones finales. Nosotros normalmente lo que queremos, si estamos fabricando una caja o un gabinete, nosotros tenemos las dimensiones finales. Entonces, a través de un proceso de cálculo de ingeniería, hoy los software de diseño 3D, sobre todo los que están enfocados al trabajo de chapa, uno puede diseñar la pieza ya plegada, ya terminada, y a través de un proceso de cálculo me va a dar el desarrollo, se llama, que va a ser el largo total de la chapa. Si yo tengo que hacer un simple ángulo, la fórmula es relativamente sencilla. Ahora, si yo tengo que plegar 7 veces una chapa, ya se me va a empezar a complejizar mucho más, sobre todo si doblo para un lado, para el otro, si tengo una curva en lugar de un ángulo cerrado. Son fórmulas que se aplican, y recuerden siempre que el largo total de la chapa se llama desarrollo, que es la chapa como viene, como mi punto de partida, y normalmente no va a coincidir con las dimensiones finales de lo que yo estoy tratando de fabricar. Acá este ya es una plegadora. Fíjense, este era el punzón que veíamos antes en el dibujito, y el troquel abajo, o la matriz. Normalmente son máquinas, vienen de diferentes largos dependiendo en qué industria quiera trabajar, y el punzón está partido en un largo determinado, en donde yo puedo ir agregando punzones a medida que quiera plegar partes más largas. Fíjense acá, el principal problema de una plegadora es que mientras yo tengo una pieza chiquita no tengo problemas, pero fíjense que para generar un ángulo recto, por ejemplo, de este lado me va a generar un ángulo a 45 grados, y de este lado también, para yo poder generar mi ángulo recto. En este caso tengo que doblar una pestaña. Yo tengo que doblar una pestaña sobre una chapa relativamente grande. Fíjense que me levanta toda esa pieza. Ahora, si yo tengo que hacer una bandeja de 6 metros de largo y tengo que hacer solo una pestaña, imagínense que de este lado me va a levantar 4 o 5 metros la bandeja. Entonces ya se hace inviable por este método generar esta pestaña en el lateral de la máquina. Y es ahí donde entra en juego el panelado. Ahora vamos a ver un par de videos. Diferentes formas de pegadora. La pegadora manual, en donde a través de una palanca hago bajar esos punzones sobre el troquel. La mecánica es la que es así, golpea, tiene un motor con un volante de inercia que lo embalo para generar fuerza y lo largo, y me va a generar un golpe bastante rápido sobre el troquel también para generar. Pero fíjense que la herramienta en sí
es siempre la misma, el punzón y el troquel abajo. Y después tenemos hidráulicas, que esas sí ya son mucho más controladas, normalmente ahora ya son de control numérico, en donde yo puedo controlar si ese punzón baja hasta el final para un ángulo 90 grados o lo puedo hacer bajar menos para lograr con un mismo troquel, sin necesidad de cambiar la contraforma, puedo ir logrando diferentes ángulos e incluso vamos a ver curvas. Bien, acá estaba un poco más el zoom sobre mi punzón, sobre la forma y cómo voy generando el proceso de plegado de la lámina. Recto. Además, fíjense que acá no hay ninguna marca de plegado. Si yo lo haría directamente sobre el troquel sin ese artilugio que tengo arriba, acá me va a quedar una marca del deslizado del material sobre el troquel. Pliegues menores a 90 grados puedo generar una curva. En lugar de generar un ángulo a 90 grados tengo una curvita mucho más suave. También son procesos que se pueden lograr también en una plegadora. Un posicionador, una pieza de posición para que me genere. Y fíjense la forma del punzón, que no siempre es recta vertical, sino que tiene una especie de S desde atrás. Fíjense por qué tiene esa forma. Entiende que ahí también entra un juego entre la forma del troquel, la forma del posicionador y la forma del punzón. Y en este caso vamos a ver el video. Manera mucho más simple, más rápida también y sin necesidad. Fíjense que si no, para doblar esta pestaña a mí me estaría implicando levantar toda la bandeja a 45 grados. Se puede hacer, pero es mucho más difícil y sobre todo en máquinas controladas como esta, son automáticas, ni siquiera es necesaria la aparición de un operador. Entonces ahí estaba la diferencia de paneladora. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de procesar, fíjense también la forma del punzón es muy importante y también son los pasos de doblado, porque si yo empiezo a doblar, si yo doblaría por ejemplo este ángulo al principio, primero, después ya no voy a poder plegar estos. Fíjense que acá por ejemplo tengo pasos de doblado donde primero tengo que doblar esta curva, después tengo que doblar del otro lado lejos, después esta y así ir siguiendo de cada lado para poder llegar a un plegado. Cuando tengo un plegado complejo, también existen software de asistencia para esto, o hay que diseñarlo con mucho cuidado, porque si empiezo a doblar en una secuencia equivocada, lo más probable es que no logre complementar todos los pasos.
pieza extremadamente compleja de generar en plegado. Si tenemos los pasos adecuados y el procedimiento adecuado, se puede lograr sin problemas. Bien, uno de los últimos procesos de deformación de láminas es el embutido, que como les había dicho antes, es para formar formas tipo cuenco, un vasito, una olla, una bacha, una frapera, diferentes elementos, partiendo de un disco plano. Normalmente es disco porque las formas son circulares o ovaladas. Es muy difícil generar un embutido prácticamente cuadrado, ya que estamos estirando, tenemos que hacer fluir material y necesitamos de radios de utilización. Y estamos partiendo de un disco. Fíjense que tenemos punzones de sujetadores de que van planchando la chapa, y a medida que va fluyendo hacia adentro del molde vamos generando la forma final. El punzón, tiene que haber una tolerancia entre punzón y el troquel, ya que tenemos que permitir que el material fluya. Si está demasiado lejos, se nos va a arrugar la chapa. Si está demasiado cerca, podemos llegar a correr el riesgo de rasgarla o de romper la chapa. Así que también tenemos ciertas tolerancias a la hora de diseñar el herramental. Bueno, acá un poco más 3D, pero partimos de nuestro disco y a partir del punzón hacemos el embutido de la chapa. Acá en realidad está erróneo. Acá también tenemos una contraforma en el piso, si no tampoco generaríamos esa forma. Pero bueno, es una forma muy simplificada como para poder entender el proceso. Pero lo que me interesaba era que veamos el proceso de embutido. Se fijaron que parte de un cuadrado, de un rectángulo de chapa, una lámina, corta las puntas para que eso no moleste en la máquina. Eso también es un proceso de cizalla, también es un proceso de deformación, es como una tijera, corta las puntas, lleva una preforma. El lubricante es muy importante. Acuérdense que acá el material tiene que ir como fluyendo a través del molde. Hace la deformación. Siempre queda un material sobrante que hay que cortar. En este caso lo corta a través de un troquel, de un debabado. Después, bueno, hace unos procesos de soldadura de los perfiles, que eso es otro proceso. Pero bueno, para llegar a la forma final, y fíjense que de una chapa han deformado bastante la profundidad en un solo paso. Eso es lo importante, y es bastante importante. Semejante deformación no es fácil de lograr. Es una máquina de mucha precisión y de muy buena calidad. Algunos defectos que nos pueden llegar a aparecer en el embutido cuando lo hacemos, por eso hay que tener muy controlado el proceso, que se puede arrugar en la pestaña o arrugar en la pared. Esto pasa porque el punzón el sujetador o el punzón y entre el troquel hay mucha distancia, entonces se va a arrugar. Puede aparecer un desgarramiento. Esto es porque quisimos deformar demasiado en un solo paso. ¿Qué hacemos acá para llegar a un embutido profundo? Embutimos hasta la mitad o hasta donde llegue, según la ingeniería que tengamos, hasta donde podamos llegar en un primer paso. Hacemos un tratamiento térmico de recocido. Vamos a ver que el recocido significa volver el material a cero, homogenizar la estructura, acomodar el tamaño de grano y la forma de grano para después poder seguir deformándolo. Esto me pasó porque me quedó poca chapa. Acá tenía demasiada chapa y suelta. Acá me quedé sin chapa, entonces no me llegó a completar la pieza. O acá el típico rayado puede ser por un desgaste de las matrices o porque el punzón y el troquel tienen muy poca tolerancia, están muy cerca, o el espesor de la chapa es inadecuado. Diferentes problemas que podemos llegar a tener a la hora de generar un embutido. Ahí en el proceso de la formación de la bacha también vimos que había un corte, que es el corte por cizalla, se llama. El corte por cizalla básicamente es un
Muy similar al proceso de panelado, ¿se acuerdan? Que teníamos un troquel fijo y un punzón móvil. Pero en este caso el punzón, fíjense que ni siquiera es necesaria la existencia de un filo. Es simplemente empujar y acelerar una zona de corte entre las dos partes que yo quiero separar. Lo que sí, en este caso el punzón va a pasar mucho más cerca del troquel para evitar un plegado y sí generar el desgarro de la chapa. Fíjense, no sé si lo llegan a ver en la imagen, que normalmente un proceso de corte va a generar una especie de línea entre los dos, en donde yo tengo hasta acá es deformación plástica, o sea el material se movió sin romperse hasta llegar a ese punto de restricción y falla donde yo tengo un desgarramiento del material que ahí sí generó el corte. Acá bueno, tengo chapas de muy alto espesor, pero sí el corte por sí ya se identifica o se diferencia de un corte por mecanizado. Es un corte, no es muy limpio, tampoco es muy preciso, pero sí es un corte. Volvamos otra vez a la parte de escala. Puedo cortar de manera muy rápido muchas partes y lo puedo hacer en frío y es muy económico generar un corte de estas características. Pero sí, el corte que tengo no es de las mejores calidades. Acá hay dos diferentes vistas del punzón, o sea el punzón visto de este lado y visto de frente. El corte, fíjense que también tengo ángulos en los dos sentidos. En realidad el ángulo este no es un filo, simplemente para generar el fijo, pero fíjense que acá otra vez volvemos al tema de la presión. Como para la parte de rodillos yo podría tener este filo recto. Epa, eso sería una recta en algún universo paralelo. Imposible hacer una recta con el mouse. A ver si me sale. Así yo podría tener un filo medianamente recto, pero en este caso cuando la pieza, el filo entra en contacto con la pieza, entraría en contacto todo el tiempo. Entonces yo tendría que cortar toda la sección a la misma zona. En cambio en este caso solo voy a tener que ir generando cortes en este sentido. Entonces esto me va a permitir utilizar mucha menor fuerza a la hora de generar el corte. Un efecto muy parecido a lo que hace la tijera. Fíjense que la tijera no corta el 100% del largo de la tijera al mismo tiempo. Corta primero la parte de atrás y a medida que yo voy cerrando la tijera voy cortando hacia adelante. Bueno, este es un efecto similar al corte de la tijera. Otra variante de la cizalla, en lugar de hacer un corte lineal sobre la chapa, yo puedo cortar una forma, un agujero. Normalmente puede ser redondo, cuadrado o con cualquier tipo de forma que yo quiera. Y en este caso el punzonado de una pieza, yo en lugar de hacer un corte lineal, estoy haciendo un corte de una forma. Y yo de este proceso puedo generar una pieza cortada o el mismo desperdicio, como es en el caso de las placas punzonadas que hoy se usan para decoración o para fabricar rejas o para diferentes funciones. Las dos partes son útiles. ¿Por qué? Porque yo este corte es relativamente preciso y estoy generando dos piezas, la que el desperdicio y la forma. Si yo en este caso, por ejemplo, quisiera generar una arandela, yo acá ya podría generar los dos cortes. Genero el centro y genero la parte de afuera y me queda una tira de desperdicio. Ahora, si yo quiero una planchuela perforada para fabricar rejas, la estoy haciendo de este motivo. Y el desperdicio va a ser el cuadradito que yo voy sacando. Acá otra vez cómo funciona el proceso de punzonado. También es un proceso de deformación plástica hasta llegar a la falla de la pieza. Estoy generando una pequeña deformación hasta que logro sobrepasar la fuerza de corte de esa chapa y genero el desprendimiento de la pieza. El corte no es de los más limpios tampoco, pero sí, otra vez volvemos al tema de la velocidad y la economía del proceso. Estas son placas punzonadas que se pueden conseguir. Normalmente pueden ser con fines decorativos o de terminación o alguna otra utilidad. O, por ejemplo, para extraer piezas circulares si yo necesitaría hacerlo de algún material en especial. Tenemos un corte muy rápido y fíjese la velocidad de proceso. Yo acá generé el extremo de puede ser un andamio o un amortiguador o alguna parte estructural de alguna máquina en 2 pasos
genere el aplastado del tubo, el corte de la circunferencia inicial y el punzonado, una tolerancia dimensional muy buena y de manera extremadamente rápida. Si yo tuviera que mecanizar todo esto, obviamente los tiempos serían otros. Formado con rodillos. Es muy similar al proceso de laminación de chapas, simplemente que los rodillos ya tienen una forma específica. Normalmente también tenemos un tren de rodillos, donde cada rodillo va a ir deformando poco a poco la pieza. Por ejemplo, en este caso, partiendo de un fleje largo de una chapa, genero un perfil U o diferentes tipos de formas. Y en este caso, también utilizando 3 rodillos y aplicando una fuerza sobre el rodillo del medio, puedo generar curvas. Esto se hace, por ejemplo, para rolar una chapa y generar un cilindro o un tacho o un tanque a presión. Puedo rolar láminas de grandes espesores, de 1 pulgada o más. Yo lo puedo llegar a ir pasando sucesivamente por estos rodillos, y a medida en cada paso voy a ir acercando este rodillo hacia abajo y voy a generar una chapa, una forma curva. Normalmente estas máquinas pueden llegar a ser bastante largas, entonces yo en este caso estaría generando una pieza con una forma cilíndrica, donde después con un proceso de soldadura voy a terminar generando un tanque. Este, por ejemplo, es el proceso que se usó para el video anterior, donde veíamos que después le cerrábamos las puntas y fabricábamos el cilindro para gas natural. Bien, formado con rodillos. La chapa canalada que usamos para construcción también se genera por rodillos, y acá tenemos la chapa, en este caso no es acanalada, el proceso es el mismo. ¿Por qué usaría yo este proceso en una fábrica? Por ejemplo, si yo comercializo chapas y quisiera tener muchas medidas, hoy uno va a Serma o va a Menara y necesita una chapa. ¿Y cómo compra la chapa? Compra chapa de metro en metro. A lo sumo ellos pueden generar algún corte, pero te venden el sobrante. Si yo necesito 5 metros 30, tengo que comprar de 6 metros, o en el mejor de los casos de 11, y cortarla al medio. Pero yo estoy generando desperdicio. En este caso, si yo quisiera 5 metros 37, ellos podrían partir a través de una bobina y generarme los cortes, fabricar el largo que necesita, y al final de la troqueladora de la laminadora por rodillos va una cizalla, donde me la cortan el largo que yo necesito, y estoy generando 0 desperdicios. Y para ellos sería también no tener que tener stock. En lugar de tener que tener stock de todos los largos de la chapa, solo tendrías que almacenar unas cuantas bobinas de fleje inicial, y entonces tendríamos el proceso mucho más práctico. Esto obviamente es una máquina relativamente costosa, por eso no todas las distribuidoras tienen, pero las grandes fábricas trabajan así. Tenés un stock de rollos y vas generando el perfil. Incluso puedes generar a partir de un mismo rollo de chapa, puedes generar diferentes perfilerías. Podrías generar chapa trapezoidal, chapa canalada, canaletas, siempre a partir de una misma de un mismo material inicial. Bueno, y algunas aplicaciones complementarias de deformación plástica. Tenemos el curvado de los tubos, que al igual que en el plegado, tendríamos una fuerza a partir de un punzón. En este caso el punzón está fijo y lo que se mueven son los extremos. Pero sí, acá ya necesitamos material de soporte para evitar lo que les decía antes, como en el proceso de trefilado. Si estoy trabajando con espesores muy delgados o ángulos demasiado cerrados, es muy posible que el caño genere un acogotamiento o una deformación no deseada. Entonces ya el curvado de tubos o de alguna perfilería que ya no es laminar se va complejizando. Las fuerzas requeridas son mucho más grandes, y también necesitamos punzones de soporte para poder generar un curvado más prolijo. Otro proceso de deformación que está en un intermedio entre la forja, el laminado de rodillos
y el extruido es el rechazado, se llama. Esto es una pieza que está girando, normalmente se procesa en un torno o en alguna máquina giratoria. Tenemos un molde con una forma determinada y a partir de un disco de chapa, esto está girando, vamos a ir acercando una herramienta y vamos a ir empujando nuestro disco inicial de chapa sobre este molde. ¿Qué se fabrica con esto? El cuerpo de una pava. No sé si alguno conoce lo que es una pava para calentar agua. Después de la jarra eléctrica ya quedaron en extinción. Pero por ejemplo la forma de abajo de la pava, que es bastante particular, no es un balde, no es un vaso, también se podría generar por embutido, pero como tiene una forma más curva, se genera sobre este proceso de rechazado, que el video lo tenemos. Entonces voy a ir estirando el material suavemente uno sobre otro y también voy a generar una forma tipo cuenco, tipo vaso, como en el embutido. Pero también para piezas, normalmente se usa para piezas más grandes y con alguna forma especial. En este caso también yo podría darle una forma, el embutido normalmente son pasos rectos, o sea, hago un vaso, hago una cacerola, las paredes son bastante lisas. Acá podría llegar a generar una pieza con formas escalonadas. Y después de acá ya quedan no más que combinaciones de los procesos vistos hasta ahora, en donde a través de un proceso de forja con diferentes troqueles puedo generar estampados y cortes. Estos son por ejemplo las casillas de gas o los casilleros que vemos en las películas de las universidades en Estados Unidos, donde el casillero tiene esos pequeños respiraderos. Proceso de estampado, que básicamente es una forja en molde. Y la forja, además de tener la forma, también tiene una pequeña cizalla para generar los cortes. Diferentes formas de ese despegado, de ese estampado. Que es básicamente la combinación de dos cosas, de formación plástica y corte. Que es lo que veníamos viendo hasta ahora. Son combinaciones de los procesos que ya... para ir generando, y va un movimiento oscilatorio para ir generando esa forma de diamante y generar el material desplegado que se puede utilizar en pisos, en rejas, en cerramientos de ventilación y demás. Parte de procesos por deformación plástica.